Hoy volvemos sobre nuestro tema estrella, las pensiones. Domingo Soriano, ¿qué tal? Yo lo siento otra vez, pensiones. La gente no... Sí, pero es que yo creo que era necesario. Yo a partir de ahora no tengo derecho a tener ninguna duda sobre pensiones Ninguna. Después de cuántas pizarras llevamos. No sé, unas cuantas. Hemos perdido la cuenta. Sí. Bueno, hoy tenemos una segunda parte de la basecita. Sí, Y volvemos sobre el verbo colar. Nos la quieren colar con esto de las pensiones. Sí, sí. Esto es una apuesta. Hoy vamos a hacer una apuesta. Yo voy a hacer un poco de futurólogo. ¿Vale? Yo voy a decir cómo el Pacto de Toledo, que ahora están reunidos, además se ponen serios, dicen vamos a crear un pacto a largo plazo para sostener las pensiones a varias generaciones, cómo nos la van a intentar colar. Después de oír a muchos políticos de diferentes partidos, que todos ellos van coincidiendo en algunas cosas, yo digo, por aquí van a ir. Entonces, empezamos con lo básico, que son las reformas. Vale. Tenemos dos reformas, no voy a detenerme mucho, pero bueno, la reforma de 2011 del PSOE y la reforma de 2013 del PP. Entonces, la reforma de 2011 del PSOE lo que hizo fue, lo llamaban reforma paramétrica, les encantan estas palabras científicas a nuestros políticos, parece como más serio, ¿no? Y que suponía un endurecimiento de las condiciones de acceso al sistema. Pues para la edad legal de jubilación pasaba de 65 a 67, era un proceso paulatino que acabará en 2027. Menuda polémica hubo. Exacto, los años para el cálculo de la base pasan de 15 a 25 y para cobrar el 100% de la pensión pasan de 35 a 37. Entonces, esto es lo que hablábamos el otro día del timo de la basecita, ¿no? El timo de la basecita es cuando nos dicen que van a cambiar esto, sobre todo el cálculo, los años que se tienen en cuenta para calcular la base regulatoria, y nos dicen que es más justo, que va a ser que nos van a contar más años de la carrera laboral, y entonces el ciudadano medio dice, hombre, si me van a contar más años, si me van a contar incluso lo que cotizaba con 20, entonces mi pensión va a ser más alta. Pero... No, este es el timo de la basecita, no, te cuentan más años en la parte de arriba de la división, pero luego en la parte de abajo también te cuentan más años porque te cuentan toda la vida laboral. Al final lo que hacen para calcular la base reguladora es una media. La media de lo aportado entre los años cotizados. Entonces, si te suben las dos cosas, como casi todos pagamos menos cotizaciones con 20 años que con 60, ampliar los años supone una pensión más reducida. Desde luego. Pero el lenguaje, el timo de la basecita es que ellos te dicen vamos a tener en cuenta toda la vida laboral, va a ser más justo, nadie se va a ver penalizado si le han despedido a los 60. Y es como, pues, incluso aunque te despidan a los 60, normalmente este tipo de ampliaciones te perjudican, ¿no? Bien, pues la reforma del PSOE fue por ahí y la reforma del PP lo que hizo fue establecer el índice de revalorización de las pensiones, que sustituía al IPC. Ya no irían con el IPC, la revalorización anual, sino que se iría con este nuevo índice, y el factor de sostenibilidad, que era un elemento que decían, en función de tu esperanza de vida en el momento de jubilarte, te recortamos algo a las pensiones. Entonces, todo esto lo hemos contado. Y también hemos contado, yo lo he dicho muchas veces, que a mí las dos reformas me parecen necesarias. Y me parecen bastante razonables, las dos. Fíjate, incluso yo en su momento la del PSOE la critiqué un poco porque, bueno, me parecía que eran cambiar las condiciones, tenía un poquito de engaño, pero sobre todo, yo más que criticar las reformas, he criticado cómo se han contado. Pues bien, ahora mismo lo digo, si en algún momento dije que la reforma del PSOE no tenía que aprobarse, me equivoqué, yo creo que sí, que era necesario hacerlo, y la reforma del PP, desde luego, las dos eran bastante necesarias. No tanto como las han explicado. Por ahí es por donde está el timo y por ahí es donde a mí me enfada bastante más la explicación que las medidas. Pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, nuestros políticos saben o intuyen, o digo yo que deberían saberlo porque se le ha dicho muchas veces, por ejemplo, este gráfico lo planteó el presidente de la AIREF, José Luis Escrivá, en la comparecencia que tuvo en la Comisión del Pacto de Toledo, les enseñó este gráfico. ¿Y este gráfico qué es lo que dice? Pues, si lo vemos, la parte roja es cómo se recortan las pensiones de entrada con la reforma del PSOE, esas reformas paramétricas, ¿no?, de endurecimiento de las condiciones de acceso, ese timo de la basecita, ampliar los años de cálculo, todo eso. Es la parte roja. ¿Y cómo se recortan las pensiones de entrada con la reforma del PP, la de 2013? Es la parte gris de la barra. Entonces, como vemos, esto ya lo hemos contado, este gráfico ya ha estado en la pizarra, se recorta muchísimo más con la reforma del PSOE de 2011 que con la del PP en 2013. Repito, yo estoy a favor de las dos. O sea, yo estoy a favor de los dos recortes. Yo soy el más malo de todos los malos. No pasa nada. Nos faltaría cuánto se recorta en el año a año, porque esto es para la primera pensión. Entonces, sí, nos faltaría cuánto se recorta en el año a año si aplicáramos el índice de revalorización de las pensiones frente al IPC. Entonces ahí hay muchos cálculos, además ahí entras en muchas cuestiones, porque depende de la inflación, del crecimiento general, el índice de revalorización depende del equilibrio presupuestario del sistema, pero podemos asegurar que estaría a partir de
10-15 puntos mínimo y 25-30 máximos a lo largo de la vida del pensionista. Cuidado, esto, la primera pensión no sería 30 puntos inferior, sino que iría perdiendo poder adquisitivo poco a poco si ese índice de revalorización no se asegura. Lo que vemos aquí, ¿tú qué crees que se ha discutido más, ¿no? ¿El factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 o las reformas paramétricas del 2011? ¿El índice de revalorización de 2013 o las reformas paramétricas? Yo me inclino por 2013. Yo también. Entonces, aquí lo pongo a estos señores en una de estas manifestaciones. Esta foto también ya la hemos sacado. Yo sé que suena un poco todo escucho, pero yo creo que el conjunto de todo no lo hemos dicho nunca y es muy interesante. Entonces, nuestros políticos tienen este gráfico y esta foto en su cabeza. Entonces, ellos se han dado cuenta de que la reforma de 2011 es muy interesante desde el punto de vista presupuestario porque recorta mucho la primera pensión. Claro, imagínate. Y sin embargo, desde el punto de vista de la imagen pública, hombre, no digo yo que en 2011 no hubo discusión, sí que hubo debate, a Zapatero se le dijo, pero tampoco mucho. De hecho, a Zapatero lo que más se le recuerda con los pensionistas es que un año decretó no revalorizar las pensiones. Y aquellos, usted recortó las pensiones, cuando fue una medida puntual de un año en el que realmente España estaba semi en quiebra en el año 2010, era lo único que podía hacer, ¿no? Se le recuerda eso, que el impacto que tiene en la pensión de todos esos pensionistas que están en 2010 a lo largo de su vida es muy pequeño, y sin embargo, esta reforma paramétrica, esta palabra que tanto les gusta, de 2011, prácticamente coló sin ningún problema. Entonces, ¿luego qué ocurre? Que sin embargo esto del índice, el 0,25 no comemos, no sé, la cifra, no te pegas a la cifra, me quieren recortar, o el factor de sostenibilidad, que también supondría un pequeño recorte en la pensión que en teoría te toca, la gente ha salido a las calles. Y esto nuestros políticos lo saben. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros políticos? Pues aplicar las enseñanzas que nosotros van a hacer con nosotros lo que nosotros les estamos pidiendo que hagan. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las dos? ¿Qué significan las dos reformas? Porque las dos recortan las pensiones, pero es de forma diferente. La reforma de 2011 lo que hace es, en realidad, establecer un incumplimiento de las promesas realizadas. Es una quiebra parcial de la seguridad social. Tú, cuando empezaste a trabajar, te dijeron, te vamos a contar, así va a ser tu pensión, vamos a contar los últimos 15 años de tu vida activa. Para cobrar el 100% vas a tener que 35 años. Si tú tuvieras una pensión con esas condiciones en un plan de jubilación y dijeras, muy bien, ahora me tenéis que pagar en función de lo que he ganado en los últimos 15 años de mi vida activa y para pagarme el 100% si he cotizado 35 años. Dijeran, no, ahora te cambiamos las reglas. Tú dirías, ¿cómo? Eso es un cumplimiento de contrato. Dirías, ¿por qué lo haces? Pues no tengo dinero para más. Dirías, o sea, que estáis en quiebra. No es una quiebra de que, lo hemos dicho alguna vez, no es que desaparezcan los edificios de la seguridad social, pero es una quiebra parcial. ¿Una quiebra? Es como cuando una empresa no puede pagar a sus acreedores y llega a un acuerdo, hace un concurso de acreedores y dice, en vez de pagaros el 100%, os voy a pagar el 80%. En realidad, más o menos es eso. Desde un punto de vista contable, lo que ocurrió en la reforma de 2011 no es la única que lo han hecho, ¿eh? Cuando la gente me dice, siempre dices que la seguridad social va a quebrar y nunca quiebra. Y digo, ¿cómo que no? Ha quebrado ya infinidad de veces. Cada vez que cambian las condiciones de acceso al sistema, está quebrando. Están diciendo, no somos incapaces de cumplir las promesas que hicimos en su momento, así que quitamos promesas, como cuando sacaron la sanidad. Claro. Tú imagínate que tuvieras un seguro que te dijeran, no, por pagar esto te pagamos la pensión y la sanidad, y de repente un día te dicen, no, ya la sanidad la tienes que pagar aparte, de otra forma porque ya no te la podemos cubrir. Eso son quiebras constantes, parciales. O sea que como ellos mismos ponen las reglas del juego... Claro, ponen las reglas. Pues claro. A ver, yo ni siquiera me quiero meter en la discusión filosófica del sistema de reparto frente a capitalización. O sea, el sistema de reparto tiene sus ventajas, pues sí, te ofrece más seguridad o cubre a todo. Bueno, ya lo podríamos discutir en otro momento, pero que son quiebras parciales constantes y que no lo admitiríamos si esto fuera un operador privado, pues por supuesto, ¿no? Y la reforma de 2013, a mí, siendo necesarias las dos, yo creo que había que aprobar las dos, pero las reformas del futuro yo creo que deberían parecerse más a las de 2013. Y no porque fuera un gobierno del PP frente a uno del PSOE, de hecho hubo muchas personas cercanas al PSOE que apoyaron, que estuvieron en el grupo de expertos que planteó Fátima Báñez, pero la reforma del PP es más clara. O sea, lo que hace es decir, te voy a pagar en función de los ingresos que tenga el sistema. Si no hay ingresos, o sea, el índice de revalorización, el 0,25S, no era obligatorio. El índice de revalorización no obliga a subir las pensiones al 0,25. De hecho, pueden subir mucho más, pueden subir incluso por encima del IPC. Lo que dice el índice es, si no hay dinero en el sistema, el mínimo subirán es 0,25. La reforma de 2013 es como el canario en la mina. Es simplemente la alarma que nos dice que hay un problema. Es decir, no es verdad que el índice de revalorización o el factor de sostenibilidad obliguen a recortar las pensiones. Lo que dicen es, el índice de revalorización será más alto o más bajo, puede ser incluso superior al IPC,
en función de los ingresos y los gastos del sistema, en función de la situación presupuestaria. Pero esa situación se va a dar, Domingo. Claro, entonces, sí, pero es que si tú quitas las reformas, en realidad es como si estuvieras matando al canario. No quiero que alguien me diga que hay un problema. Es meter la cabeza, es como el avestruz, es la táctica del avestruz, meto la cabeza en la tierra y no me entero. Poner una funda a la jaula, Claro, y ya está. eso es lo que estamos haciendo más o menos. Cuidado con esto porque esto es muy importante, ¿no? No es verdad que la reforma obligue. Lo que hace la reforma es establecer dos fórmulas matemáticas que dicen las pensiones van a subir, a mantenerse estables o a bajar en función de los ingresos y gastos del sistema. Eso es muy importante. Y sin embargo, los políticos han visto que esa reforma, que era bastante sensata, les penaliza enormemente y sin embargo recortar las pensiones mucho, como recortada de 2011, y repito, yo estoy de acuerdo con esa reforma, eso pasa desapercibido. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues nos la van a colar, nos van a dar el timo de la estampita y en cierto sentido nos lo merecemos. Claro, porque les hemos exigido que no nos hagan una reforma como la de 2013, que básicamente es que dejaba el sistema al margen de los políticos y que lo que hacía era unas reglas bastante definidas y que el sistema iba a depender de lo que fuésemos capaces de cotizar el conjunto de los trabajadores, y les hemos dicho, no queremos eso, lo que queremos es que nos timéis. Pues nos van a timar, así. Allá y así, vosotros. Allá vosotros. Así lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Pues en primer lugar, van a sacar gastos de la seguridad social. Van a decir, no, las pensiones de viudedad no son contributivas, las de orfandad, las pagamos con presupuestos generales del Estado. Es decir, lo vamos a pagar igual, pero nos dicen que el sistema está saneado. Van a decir, la seguridad social no tiene déficit. Hombre, claro, si sacas 20.000 millones de pensiones de viudedad y la pagas vía impuestos, pues no tiene déficit. ¿Pero quién lo paga? Los mismos que antes. ¿Qué van a hacer? Endurecer enormemente los requisitos de acceso. Este es el timo de la estampita. Toda la vida laboral para el cálculo de la base reguladora. Y yo estoy convencido de que en 8 o 10 años ya lo vamos a tener, y 40, 42, 45 años cotizados para cobrar el 100%. Es decir, mucho, endurecer mucho. Claro, de esa forma recortan las pensiones, pero la gente no protesta. Vale, felicidad. A ver, yo en cierto sentido te digo, a mí me gusta más el tipo de reforma de 2013, pero si quieres un sistema público como el que hay, y no quieres poner unas reformas que se ajusten de forma automática en función de ingresos y gastos del sistema, no hay otra. Tienes que recortar las prestaciones, esas promesas que habíamos dicho, tienes que incumplirlas. Y la tercera, esto tiene un punto de sutileza que es muy interesante. De hecho, si hubiera algún político no sé si decirlo esto, porque a algunos le puedo dar una idea. Van a decir, la edad de jubilación se mantiene a los 67 años, pero vamos a dar flexibilidad para que cada uno se jubile cuando quiera. Elige. Entonces, ¿cuál es la traducción de eso? La traducción de eso es, si quieres las condiciones de 2017, trabajas hasta los 70, 72 o 75 años. Si te jubilas a los 67, puedes, porque es la edad legal. Pero... Yo certifico que la edad legal, pero, entonces, claro, ¿cuál es tu tasa de sustitución? Claro, si tú quieres las condiciones, la tasa de sustitución, la relación pensión-salario que hay ahora mismo, probablemente te vas a tener que ir a 70, 72 o 74. Si te jubilas a los 67, de repente la tasa de sustitución, en vez de ser el 70 o el 80% como es ahora, se te va al 50 o al 40. Eso sí, es tu derecho. Eso es lo que nos van a decir. Tú eliges. Por eso, Susto de hecho, o muerte. si hubiera un político inteligente, que era lo que yo decía, darles ideas, yo propondría bajar la edad de jubilación a los 65, otra vez, y decir, volvemos a los 65, es vuestro derecho jubilaros a los 65. Oh, fantástico. Oye, ¿cuál es...? El titular lo tienes. Claro, ¿cuál es la pensión que me queda? No, el 30% de tu salario. Oye, pero es que mi padre, cuando se jubiló a los 65, tenía el 80%. Bueno, ya las condiciones del sistema, la sostenibilidad, pero te puedes jubilar a los 65, ese es tu derecho. Pues ese tipo de retórica falsa, dulzona y pastosa es la que les estamos pidiendo a nuestros políticos y es la que van a utilizar. Por eso digo que si hubiera uno inteligente lo pedía volver a los 65, eso sí, pero volver a los 65 solo en la edad, las condiciones no van a ser esas. El resto igual. Las condiciones van a ser estas, o mucho más parecidas a estas. Entonces yo lo que le digo a la gente es, mucho cuidado con lo que salga de las recomendaciones del Pacto de Toledo, mucho cuidado con el lenguaje dulzón y mentiroso de los políticos, y mucho cuidado con lo que les pedimos. Les hemos dicho, no queremos una reforma que se ajuste automáticamente como hay en los países, por ejemplo en Suecia. La reforma de las pensiones que puso en marcha en Suecia a principios de los años 90 tenía muchos elementos en común con la planteada en 2013. Se ajusta automáticamente. Las pensiones están fuera del debate político. Se suben o se bajan en función de cómo están los ingresos del sistema. Nosotros les hemos dicho a nuestros políticos, eso no nos gusta, eso no nos parece bien. Nosotros queremos que las pensiones sigan dependiendo de vuestra decisión cada año. Queremos que nos sigáis mintiendo. Pues nos van a mentir y nos van a mentir así. ¿Y lo de plantearse una pensión privada? Sí, eso... Porque quizás es el momento. Con todo lo que hemos contado aquí en estas pizarras, sí, si es que yo no veo otra salida. A ver, si los políticos fueran honrados, lo que nos dirían es, el sistema va a seguir, y yo lo digo así, la seguridad social no va a desaparecer, pero lo que nos van a dar en función de nuestro salario va a bajar muchísimo. Ahora mismo la seguridad social está dando el 80 o el 90% del salario a las personas que se jubilan, y eso va a bajar al 60-50%.
Entonces, un político honrado debería decir, esto, reformas como la de 2011-2013 o una reforma, un endurecimiento aún mayor en las condiciones de jubilación es inevitable. ¿Qué tienes que hacer si quieres mantener tu nivel de vida después de la jubilación? Efectivamente, lo que tú has dicho, un plan de pensiones privado. La revolución de las pensiones que necesitamos es una revolución de claridad, de que nos digan la verdad, porque el sistema, que esto es así, es inevitable. Con la reforma de 2011-2013 o con esta, la tasa de sustitución va a ir bajando, la relación entre nuestra pensión y nuestro último salario va a ir bajando porque no, eso es inevitable. Entonces, que nos lo digan y que nosotros seamos capaces, ya incluso la pensión podría mantener el poder adquisitivo, pero incluso esa pensión manteniendo poder adquisitivo no va a mantener la relación pensión-salario porque los salarios de dentro de 30 años van a ser muchísimo más altos porque vamos a vivir en un país muchísimo más rico. Pero digámoslo, lo que pasa es que no quieren decirlo y han descubierto que nos pueden mentir sin demasiado castigo electoral. ¿Qué crees que van a hacer? Pues mentirnos. Pues mentirnos. Y no hablarnos ni de mochilas austríacas ni de cosas de esas. Y en parte y sacar del debate una medida interesantísima, la mochila austríaca para el sistema de pensiones. Interesantísimo. Todo eso lo van a sacar. Pero te digo la verdad, en parte nos lo merecemos. Gracias, Domingo. Hasta luego.